religiosa, sino de ideología religiosa en España y no religiosa, pues se ha ampliado de una manera muy notable. Evidentemente la secularización tiene múltiples dimensiones, no solamente las creencias, sino las prácticas, las instituciones, las acciones de tipo moral, etc. No voy a entrar en ello, tampoco voy a entrar en un debate académico que tiene su repercusión en la práctica, pero que sobre todo se mueve en un ámbito universitario en la disputa entre la teoría de la secularización, la desecularización o la revancha de Dios, que a partir de los años 90 tuvo un predominio considerable y en el que ya, al que considero mi maestro Puente Ojea, pues combatió convenientemente y de forma solvente en los años 90, y la teoría de la post-secularización. Es una teoría que asume la pluralidad y que asume la propia secularización. Bueno, algunos datos estadísticos, muy brevemente. En muchas ocasiones, por ejemplo, se considera... Muy bien. Habitualmente se considera que hay países donde el laicismo tiene una presencia notable y en cambio que son países poco secularizados, porque el pensamiento religioso, las instituciones, las iglesias de tipo religioso están muy extendidas. Sin embargo, a veces la sociología también nos da sorpresas. Por ejemplo, un centro de investigación de Estados Unidos, el Pew Research Center, ha calculado que para el año 2070 el porcentaje de no religiosos en Estados Unidos será mayor que el porcentaje de religiosos. Y son datos que nos pueden sorprender frente a ese país. En cambio, en España, esa misma institución considera que tenemos en los últimos 20 años aproximadamente el índice mundial de mayor secularización, junto con Bélgica y Noruega. Claro, hay que tener en cuenta el punto de que partíamos, ¿verdad? Pero bueno, no deja de ser notable desde muchas instancias. Por ejemplo, el CSIS señala que en el año 2000 había un 75% de matrimonios religiosos frente a, en 2023, entre el 10 y el 15% de matrimonios religiosos. Es decir, ha habido un cambio muy significativo en las prácticas y en la percepción, pues, de uno de los ritos de paso tradicionales de nuestra cultura. La Fundación Pluralismo Religioso también nos da un dato muy relevante, y es que a día de hoy, es decir, en 2023, hay un 40% de no religiosos en España, lo cual nos podría hacer pensar que realmente hay una fundamentación naturalista o materialista. Nada que ver por otra parte, ¿vale? Porque la autopercepción acerca de la religión puede ser múltiple. Hay un tipo que el sí se utiliza mucho, que son los católicos no practicantes, y muchos de ellos se consideran no religiosos, por ejemplo, en un sentido teórico. Y por tanto, los datos nos bailan, y todos los presupuestos o incluso diría que prejuicios que podemos tener acerca de lo que son las percepciones de la creencias religiosas, pues son muy amplios. Bueno, no me extiendo mucho más en datos y continúo con el concepto de laicismo. Sería muy extenso hacer una panorámica, por breve que fuese, de las diversas concepciones del laicismo. Si acaso podría distinguir dos grandes tradiciones, la tradición liberal y la tradición republicana o republicanista. Yo me voy a quedar estrictamente con esta y voy a usar la definición que Puente Ojea da exactamente de ella. Dice Puente Ojea: el laicismo es el movimiento radical a favor de la conciencia libre, con el fin de proteger el pluralismo ideológico en pie de igualdad mediante el establecimiento de un marco jurídico adecuado y efectivo para crear las condiciones de equilibrio necesarias. Sería muy extenso analizarlo, pero quiero hacer notar simplemente dos aspectos. En primer lugar, la referencia a la conciencia libre, que es el paso previo de toda libertad de conciencia, y la no referencia a la religión. Es decir, la libertad de conciencia no agota la religión, es mucho más amplia que ella. Hay definiciones, no sé, por ejemplo, la que Enrique Peña Ruiz establece del laicismo, donde sí se hace una referencia
explícita la religión y la considero pues más insuficiente a la hora de poder analizar y crear un marco teórico con el que realizar una acción. Por tanto, el laicismo no es una mera filosofía política, es en cambio una ontología jurídica y social que considera que la referencia fundamental es el individuo. No existe un sujeto de derecho público que sea de carácter religioso. Las sociedades no tienen conciencia y por tanto no tienen conciencia religiosa alguna. Eso por un lado. Por otro lado, supone una epistemología porque es una concepción de la verdad y un modo de cómo conocemos la verdad y cómo la compartimos públicamente, y por tanto somos capaces de guardar los aspectos particulares que no nos permiten el encuentro y el entendimiento mutuo, y es una antropología social y cultural, evidentemente, que tiene sus consecuencias políticas y sociales. Si tuviese que sintetizarlo muy brevemente, podríamos decir que el laicismo es libertad en la igualdad. Y ese aspecto de igualdad es fundamental porque partimos de una situación de desequilibrio histórico muy importante, particularmente en la historia de España, en la historia de Europa, por supuesto, pero particularmente en nuestra tradición, donde la Iglesia ha ejercido toda su presión contra los poderes públicos con independencia de los diferentes ámbitos de legitimidad política, fundamentalmente de la mano de la monarquía. De hecho, la luz del laicismo siempre ha venido de mano de la República, siempre ha venido de mano de la búsqueda del republicanismo y por tanto de la igualdad política y social. Y en ese sentido aún perdura el peso que ha supuesto el nacionalcatolicismo, que se inició a partir de 1939 con el fin de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de la Guerra Civil, ¿verdad? En muy buena medida, la legislación actual que Puente Ojea encuentra una categoría que me parece muy sintética y muy clara para diagnosticar el estado actual del factor religioso en España, que es el criptoconfesionalismo. Es un confesionalismo velado que simplemente legitima lo que ya existía antes. Es decir, la situación en particular que se produce a partir de 1967, con la Ley Orgánica del Estado por un lado, con la Ley de Libertad Religiosa de 1967, con la Ley General de Educación de 1970, que perfectamente perdura hasta 1990, ¿vale? Había eliminado el nacionalcatolicismo, pero que es el modelo del que todavía nos nutrimos. El laicismo es un sistema de ideas y un movimiento político y social que postula y reclama la rigurosa libertad de conciencia para todo individuo como miembro de una red pública y la supresión de todos los privilegios que los estados hubieran otorgado a una institución o confesión religiosa, rompiendo de ese modo la igualdad de las conciencias como sujetos finales de toda titularidad de derecho. De tal modo que el ámbito propio de las concepciones particulares es el ámbito privado, que no debe confundirse con clandestino. Tiene una dimensión societaria, pero debe someterse al derecho común en el ámbito social y sociopolítico. ¿Cuál es el estado de la cuestión? Pues ese criptoconfesionalismo que apuntaba antes, ese confesionalismo oculto, velado, encubierto por una maraña jurídico-normativa, muy bien protegido jurisprudencialmente, tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal Constitucional, pero también con la jurisprudencia europea. Sin embargo, tiene tres grandes núcleos, a partir del cual se despliega toda una red normativa realmente imbricada, compleja de abordar. En primer lugar, los acuerdos, no ya solamente preconstitucionales, de 1976, 1979, habitualmente se olvida el tercero, que es de 1994, que es sobre los santos lugares también. No solamente preconstitucionales, sino inconstitucionales, contradictorios entre sí. Si luego tengo tiempo, sí que me gustaría detenerme en un único artículo de la Constitución, que es el artículo 16.3, que es un modelo de inconstitucionalidad desde todo punto de vista. Incluso podríamos hacer un recorrido palabra por palabra.
Eso por un lado. Por otro lado, la Constitución española, fundamentalmente los artículos 16 en sus 3 puntos y el artículo 27 en sus 10 puntos, el artículo más extenso incluso que los de autonomía, que dieron grandes quebraderos de cabeza a la hora de conseguirlo. Y por otro lado, la ley 7/80 de libertad religiosa, que termina de cerrar por completo, no desarrollada, no tiene un reglamento, por supuesto no desarrolla la otra parte que habitualmente se menciona en el artículo 16.1, que habla de libertad ideológica, ha quedado como algo pues, innecesario. Ha sido generalmente el objeto de disputa de algunas organizaciones políticas en España, empezando por Izquierda Republicana, Izquierda Unida en su momento, a la hora de reclamar una ley integral de libertad de conciencia, cosa que ya comenzó en 2007, posteriormente intentó culminarse con el segundo gobierno de Rodríguez Zapatero y no llegó a buen puerto. Lo que ha ocurrido en la última legislatura, todos somos conscientes, se incluyó en el acuerdo de los dos partidos de gobierno, y recuerdo en una conferencia que estuve con un miembro de la mesa del Parlamento que le hice la pregunta explícita acerca de qué ocurría con el trámite de esa ley, y no es que no supiera responderme, no entendía muy bien a qué me refería. Terminó hablando de pederastia, que me resultaba bastante sintomático. El hecho es que el estatuto jurídico, económico, patrimonial, tributario, educativo, mediático, simbólico, asistencial y societario de la Iglesia en España, no hace falta añadir adjetivos, Iglesia católica, ¿vale? Los datos de repercusión del resto de las iglesias es muy poco significativo, sirven un poco para legitimar el privilegio de esa iglesia. Es una situación donde los beneficios y los privilegios se han convertido en una suerte de derechos naturales, que son muy propicios para el victimismo tradicional de la Iglesia Católica, no ya cuando se les critica, sino cuando se pide información acerca de, por ejemplo, cuáles son los lugares de culto o no de culto que han inmatriculado. Se sienten ofendidos, piensan que es un modo de reivindicar una desamortización oculta. Simplemente dar información. Ha costado mucho conseguir parte de la información que a día de hoy tenemos. En particular, y ya con ello acabo, considero que el derecho de libertad religiosa, con el que si tenemos tiempo pues me gustaría desarrollar un poco, porque creo que es un derecho fundamental que debería ser funcional, a pesar del artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El derecho de libertad religiosa se ha convertido en una suerte de cinturón protector hacia prácticas abusivas, lesivas e incluso delictivas, salvaguardadas por el artículo 16.3 de la Constitución Española, que menciona de forma explícita a la Iglesia Católica, la acción del legislador, orientada por una lógica electoral, muy celoso de sus intereses partidistas y muy sensible a la presión que la Conferencia Episcopal articula en torno a ella, una jurisprudencia nacional legitimadora de esta situación, una jurisprudencia europea que suele esconderse detrás de la doctrina del margen de apreciación nacional, y por último, la ausencia o escasa presencia mediática. Me da todo el pudor decirlo delante de personas que se saltan completamente lo que acabo de decir y que son capaces de dar esa presencia mediática, de voces críticas, ya no solamente en medios de comunicación, sino en el ámbito académico. Si hacemos un repaso de la historiografía de los catedráticos de Derecho Eclesiástico del Estado, de Derecho Constitucional, de Derecho Público, son muy pocas las voces críticas que en privado sí te pueden manifestar alguna sensibilidad hacia un Estado estrictamente laico, pero de forma pública son muy reticentes, pero no solamente a participar en actos que puedan defender ese ámbito, sino a participar en publicaciones que incluyan a determinadas personas.
y de lo cual, respecto a Puente Ojea, podría contar alguna anécdota de personas que se han desvinculado por completo de la participación en publicaciones donde Puente Ojea aparecía o sobre Puente Ojea. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Espero de alguna manera haber incitado a una pequeña reflexión y cedo la palabra a Aureliano. Bueno, vamos a ver, una de las cuestiones que habíamos planteado es que la intervención nuestra fuera media hora para abrir debate y que en la hora siguiente todos pudiéramos participar, que me parece lo más interesante, porque las experiencias que hemos tenido en las conferencias y presentaciones del libro en la Biblioteca Al-Ándalus, que finalmente empieza el debate empieza a ser rico, pero tiene que cortarse. Yo en este caso no nos entendimos bien y entonces se preparó una charla de media hora y me parece razonable. Yo lo induje al error. Bueno, no hay problema, porque en todo caso intento ya ser breve, porque esto puede salir en el ámbito del debate. Lo que ha dicho Antonio, que soy profesor de arte en la universidad, bueno, yo hice el doctorado en pedagogía, soy más directo, porque los procesos educativos me interesan mucho. Y uno de los trabajos que he ido realizando a lo largo de los años ha sido la formación en los procesos cognitivos y emocionales de niños y adolescentes a través del dibujo. Tengo un libro al borde de la publicación que se llama El dibujo de la familia, radiografía de las emociones en el seno familiar. ¿Por qué os digo esto? Porque yo creo que ninguno de aquí, de los que estamos presentes, nació como ateo o no creyente. Es decir, que los procesos iniciales son los procesos de creencia y de ahí viene que la Iglesia insista muchísimo en la educación, en el campo educativo, porque lógicamente si no se comienza por ahí, en fase en que los niños tienen un pensamiento animista, es decir, un pensamiento en el que ellos a todas las acciones, a todos los hechos de la naturaleza le atribuyen una voluntad, por lo cual sería muy complicado que en este caso ya de mayor la gente pudiera creer aquellas cuestiones que indica la Iglesia, sería complicadísimo. Es decir, que yo básicamente me centro, es una preocupación muy grande porque realmente ahí es donde es un campo de batalla bastante importante. Por lo tanto, también me ha interesado cómo un profeta judío, que se llamó Jesús, que no se tiene constancia histórica de su existencia, ha logrado que aquellos que de alguna manera predicaran se convirtieran en una iglesia y se ha extendido en el occidente de una forma enorme, tremenda. Entonces esto uno puede decir, bueno, ¿cómo a partir de ahí se ha podido llegar a esta situación? Yo tenía aquí anotado algunos puntos dentro del campo de la historia para que pudiéramos situar y poder comprender cómo este país es eminentemente católico. Lo voy a leer brevemente, porque ya quiero ser respetuoso con el tiempo para que todos de aquí tenemos conciencia laica, pues podamos intervenir y en caso podamos expresar nuestras ideas. Tengo anotado un momento importante en el año 313 con el edicto de Milán, que quizás lo saben todos, en el que el emperador Constantino establecía la libertad de culto, de modo que los cristianos dejaban de ser perseguidos. A final del siglo IV, en el 392, el emperador Teodosio I prohibió todas las religiones que no fueran el cristianismo. Con el edicto de Constantinopla se prohibía toda práctica no cristiana, incluso en el ámbito privado. Bien, yo tengo mucho interés en conocer esta etapa que es básica de la formación del cristianismo. Yo lo aconsejo la lectura de un libro que es buenísimo. Es la Edad de la Penumbra, cómo el cristianismo destruyó el mundo clásico de Catherine Marsay. Es un libro magnífico, lo aconsejo que lo leáis, vais a disfrutar y vais a ver cómo el cristianismo empieza a consolidarse a partir de la destrucción de la cultura denominada pagana. ¿Cómo se llama? Mira, la edad de la penumbra. Tú entras en los libros Amazon y en los libros de la penumbra.
Dos citas del libro, dice, dos citas que aparecen a la entrada del libro. Una de ellas: no existe el delito para quienes verdaderamente tienen a Jesús. De un santo, San Chenute, que es un costo egipcio. Otro: Dios quiere, lo mandó, lo predijo, comenzó ya a llevarlo a efecto y en muchos lugares de la tierra ya lo ha realizado en parte. La extirpación de toda superstición de paganos y gentiles. ¿De quién es? Uno de los padres de la Iglesia, San Agustín. Bien, ¿qué pasa en este país? En este país, tras el periodo de la Edad Media, que fue aproximadamente 1000 años dominado por la conciencia religiosa, la creencia religiosa, en nuestro país, en el año 1478, fue creada la Inquisición por los reyes católicos. La Inquisición tuvo 4 siglos de existencia y en este caso fue a principios del siglo XIX cuando finalmente se abolió la Inquisición. Imaginaos 4 siglos estando aquí presentes. Se hace prácticamente difícil de entender que pudiera haber otra situación diferenciada. Aquí, lógicamente, en el país, en nuestro país, no hubo reforma protestante. Otro libro a la gente que le pueda gustar la lectura es el libro de la biografía de un jerónimo, Casiodoro de Reina. Este hombre que pertenecía a una congregación de Santi Ponce y empezó a adoptar los criterios que venían de Calvino, de Lutero, y lógicamente esa congregación fue perseguida, tuvo que huir a Francia, Inglaterra, la persecución fue terrible. Es decir, que aquí en España la reforma protestante no entró de ninguna manera, con lo cual tenemos que pensar que en nuestro país la secularización y el laicismo tienen situaciones muy diferenciadas a otros países del centro y del norte de Europa. Es decir, que aquí tenemos una singularidad bastante importante. Bien, doy un salto y bien, tengo aquí anotado una frase que se hizo muy popular a comienzos de la Segunda República, que vista desde nuestra perspectiva tiene un cierto nivel de ingenuidad. Bueno, cierto nivel de ingenuidad. Cuando el 3 de octubre de 1931 Manuel Azaña, en su discurso a las Cortes, pronunció una frase que se hizo muy conocida: España ha dejado de ser católica. Bueno, eso visto desde nuestra perspectiva, pues era de una esperanza tremenda de dejar católica y bueno, ya los que son mayores, ya sabéis que habéis conocido la dictadura, habéis conocido lo que era el nacionalcatolicismo, la religión como religión oficial del Estado. Yo tenía, pero para traer, quería traer un libro de un filósofo, escritor, profesor, que es Rafael Argullol, que su última publicación se llama Danza Humana. Son capítulos que habla de su vida, de sus pensamientos, de poesía, de muchos temas, y hay uno dedicado a la infancia y el sentimiento de culpa que nos influyeron, que nos inculcaron de pequeños. Nos sentíamos culpables de todo. Eso ha sido clave en la formación de la gente que conocimos en el franquismo. Yo no sé si las nuevas generaciones, ese sentimiento de culpa y pecado que nos insuflaron, lo tienen tan asumido o tan intenso como nosotros. A mí ese pequeño capítulo me emocionó porque tenía un paralelismo con lo que en este caso yo sufrí en la infancia. Era culpable de todo, de una situación culpabilizante. Bien, damos un salto y tomando una referencia, como lo que dice Miguel Ángel, en el año 78, en los inicios de la transición, el 74-76% de los españoles se declaraban católicos. Porque ahora hay un salto tremendo. Los datos de este año, del 2023, se indica que los no creyentes es el 44,1%. Eso es un tremendo proceso de secularización o de abandono de la creencia religiosa altísima. Los católicos practicantes, el 35,2%, perdón, los no practicantes. Los practicantes, 16,8%, es decir, bajísimo. Es decir, los católicos practicantes se podría decir que son los católicos que de alguna manera van siguiendo, por lo cual es una rara minoría ya. Bueno, otras religiones, muy poco, 2,4%. Y ahora, 6 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 35 años no creen en Dios. Es decir,
hay diferencia en ese extremo que realmente organiza el mundo, que organiza la historia. Después, para que en este caso el tema no nos desanimemos, yo he notado que los procesos de secularización también aunque nosotros muchas veces nos centramos en nuestro ámbito respecto a la Iglesia Católica, yo tengo anotado aquí 4 leyes que a mí me parece que son conquistas y son conquistas de secularización. En 1981, el 22 de junio, se aprobó el divorcio. Y al aprobarse el divorcio era desprenderse de la idea de que el matrimonio es un sacramento religioso. Es decir, ya se da hay una concepción civil de este aspecto. En el 85 se aprobó el aborto en 3 casos. En 2010 se despenaliza en las 14 primeras semanas del embarazo, por lo cual se acaba con la idea de que todos aquí venimos al mundo porque Dios nos va a matar. Es decir, eso desde el punto de vista, ahí viene la terrible oposición de la Iglesia a estas leyes y que esta constantemente intentará atacarla por todas las formas. En 2005 se aprueba el matrimonio igualitario, así tremendamente importante, y en el 21 se regulariza la eutanasia, de tal manera que ya no es Dios, ya no tiene uno que sufrir hasta el límite, porque desde el punto de vista humano, el ser humano, todos nos tenemos que morir. Pero claro, el creyente no cree en la muerte, porque cree que hay otra vida, que hay una continuidad de otra forma, en otro espacio, en otro tiempo, que se llama cielo, pero los laicos, los no creyentes, sabemos que nuestra existencia es aquí. Y entonces estos también para ellos un valor tremendo que realmente la eutanasia se haya aprobado. Con esto quiero decir que muchas veces pensamos la gente que militamos en el laicismo, que bueno, que parece que no avanzamos, sí avanzamos, porque estas leyes, incluso aunque sea por parte del gobierno, si no hay un respaldo de la población, esto no se puede. Respaldo significativo. Bueno, me he pasado 5 minutos, con lo cual aquí cierro y se abre el debate de tal manera que tenemos aquí a un buen moderador que nos va a ir dando la palabra.